Muy buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, nosotros indudablemente estamos bien y sé que los seguidores, los suscriptores del canal que han estado siguiendo nuestras publicaciones, nuestras últimas publicaciones, sin lugar a dudas, también lo estarán. Bueno, como dice el título del video, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Un 10% o un 20%? Indistintamente cuál sea tu respuesta, te lo brindamos en el canal. Aquí nosotros te avisamos, tanto si eres de un tipo de estrategia como si eres de otra. Vamos a entrar más adelante en ello, vamos a explicarlo un poquito más. Pero como seas de un tipo o como seas de otro tipo de persona o de trader, ambas opciones te la hemos dado en el canal, y si has seguido nuestras publicaciones y has compartido nuestros análisis, probablemente has aumentado tu cartera muy buenamente en los últimos días. Bueno, para no extender el video, ¿a qué me refiero con eso de que prefieres un 10% o un 20%? Vamos a analizar en el video de hoy las operativas que hemos tomado en el canal, las últimas dos operativas que tomamos, y claramente vamos a hacer un análisis del precio en el momento en el que nos encontramos, ¿no? Claramente estamos hablando de Bitcoin. Nos encanta Bitcoin, como lo hemos dicho, sobre todo operarlo, nos gusta la volatilidad que tiene. No nos gustan otro tipo de criptomonedas, aunque no le huimos, ¿no?, al análisis, lo podemos analizar siempre y cuando ustedes lo pidan y lo comenten. Pero nos encanta Bitcoin porque tiene cierta volatilidad que nos permite operar, pero a su vez no es una volatilidad frenética que nos deje sin análisis, por así decirlo. Bien, ¿a qué me refiero? ¿A qué dos operativas? Vamos por partes. Lo primero, analizar las operativas, y lo segundo, vamos a analizar el precio. Las operativas que tomamos nos referimos a las últimas dos publicaciones que subimos en el canal. Tienen que estar atentas a las publicaciones, tienen que suscribirse, tienen que darle a la campanita para que no se pierdan las publicaciones. De igual manera también estoy pensando abrir algún tipo de grupo en algún tipo de red social, para que les llegue directamente la notificación, porque sé que muchas veces hay problemas con el tema de YouTube, o muchos tienen desactivadas las notificaciones en YouTube. Pero bueno, eso a lo mejor, si ustedes lo sugieren, están de acuerdo, podría ser en un futuro. De momento seguimos como estamos y vamos a analizar estas últimas dos operativas que tomamos, estas últimas dos operaciones, las dos publicaciones que tuvimos. La primera que tuvimos fue el día jueves, sobre las 4:30, más o menos por aquí, sobre las 4:30 de la tarde, hora de España, más o menos por aquí. Fue un corto, claramente, como lo hemos estado hablando en el canal todo este tiempo. Y la segunda operativa fue el día viernes, más o menos por aquí, sobre las 4:20 de la tarde, hora de España. Vamos a analizar tanto una como la otra, porque la reflexión que traemos hoy es muy interesante, sobre todo para que tú termines de aclararte cuál puede llegar a ser tu estrategia. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es hacernos una pregunta. ¿Vale la pena dejar abierta una operación tanto tiempo? O sea, ¿en qué tiempo nosotros queremos obtener una ganancia de una operativa? Bueno, la respuesta es que depende. Depende. Siempre debemos claramente asegurar la ganancia, o en su defecto asegurar el punto de entrada, que también se le conoce como break even. Eso se tiene que asegurar sin lugar a dudas. No puedes estar operando sin stop loss o con un stop loss muy amplio, porque al final no te valdría la pena. Pero sobre esto hemos hablado en videos anteriores, así que si no has visto la serie del canal, te recomiendo que la veas claramente. ¿A qué voy con esto de depende? Bueno, lo vamos a analizar con las dos operativas que tomamos. La primera operativa, tal como decíamos, la tomamos a las 4:30 de la tarde, justo en esta vela de aquí, y la tomamos sobre los 90.554, lo pusimos. Un apalancamiento de 10x. Nosotros tomamos la operativa más o menos por aquí, el precio baja, hace un 13%, y nosotros cometemos el error, bueno, todo depende de la estrategia que tenga cada uno, ¿no? Pero no estuvimos del todo atentos, ¿vale? Simplemente aseguramos el punto de entrada, el famoso break even, lo aseguramos,
Y cuando fuimos a revisar otra vez la operativa que habíamos tomado, ya el precio, habían pasado una hora aproximadamente, ya el precio estaba muy cerca del punto de entrada. Estuvo así prácticamente toda la tarde, luego llega al punto de entrada y nos saca. Por eso esta publicación tiene 4 comentarios, porque son comentarios propios, son comentarios míos, en la cual vamos informando que nos saca en el punto de entrada. Luego tomamos una segunda operativa, más o menos aquí, nos vuelve a sacar en el punto de entrada, tomamos la última de la noche, no hay que operar tampoco demasiado, le dimos el beneficio de la duda al análisis, al final se terminó cumpliendo más adelante, ¿no? Pero bueno, le erramos un poquito al momento, hay que cogerlo con pinzas porque claramente la operativa hizo un 13% y ahí es donde viene la reflexión. Aquí, en esta operativa, si fuéramos del tipo de personas que aseguramos un 10% y nos vamos, nos hubiéramos salido con un 10% de ganancia y así crece nuestra cartera. Sin embargo, en ese momento, por un descuido, y aquí es donde viene la reflexión, por un descuido nada más, nosotros tomamos la operativa, vimos que bajó un poco, aquí aseguramos el punto de entrada, no aseguramos como tal ganancia, sino el punto de entrada. Y bueno, yo personalmente me puse a hacer otras cosas. Ya había pasado una hora cuando revisé el precio, estaba muy cerca del punto de entrada. Al final nos sacó el stop loss en el punto de entrada y bueno, se tomó una segunda operativa, nos vuelve a sacar en el punto de entrada, una tercera operativa y nos vuelve a sacar en el punto de entrada. Todo esto lo iba informando según iba pasando, ¿no? Bien, aquí es donde viene la reflexión, porque si hubiéramos tomado la operativa aquí, y este es el famoso depende, si lo hubiéramos dejado, si hubiéramos tomado la ganancia en el 10% o en el 12%, ese 12% nos contaría y nuestra cartera crecería. Pero hubo un descuido, insisto. ¿Por qué digo depende? Bueno, depende del contexto. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al gráfico de una hora, vamos a ver dos grandes diferencias entre una operativa y la otra. La primera, en el gráfico de una hora, nosotros nos vamos al día jueves, más o menos por aquí. ¿Por aquí? Espera, no, me fui muy atrás. Aquí debe ser, aquí. Nosotros el día jueves, aquí sobre las 16 horas, 16:30 fue, tenemos dos particularidades. La primera es que en las bandas de Bollinger con porcentaje no hay volatilidad y además en el ADX no hay una definición clara. Entonces ya por ahí nosotros podemos intuir que ese depende en esta operativa, lo idóneo, cosa que nosotros no hicimos, insisto, lo idóneo hubiera sido tomar nuestra ganancia del 10%. ¿Por qué? Porque no nos ponemos a esperar cosas que pasen ni nada por el estilo, directamente operamos según lo que tenemos en la pantalla y es que la información que teníamos en esa pantalla era no tenemos volatilidad en las bandas de Bollinger con porcentaje y no tenemos fuerza en el ADX. Por consiguiente, si sacamos un 10, nos quedamos con el 10. Lo bueno es que indistintamente no perdimos. O sea, la operación se mantuvo siempre en el punto de entrada, así que la damos... Si tú tomaste el 10%, tomaste la operativa y te fuiste con el 10%, pues eres un ganador y si no, no eres un perdedor. Simplemente la operativa no perdiste ni ganaste, en el punto de entrada te quedaste. Bien, el segundo análisis es la operativa que tomamos el día viernes. El día viernes, aquí, por eso es que les digo, depende. Dejamos correr las operativas, nos vamos con un 10% y ya está. O dejamos correr la operativa y sacamos más. Depende. El viernes a las 4:20, más o menos por aquí, sobre los 91.600 y tanto, más o menos por aquí, se toma otro corto. En cuestión de minutos se saca un 9. Yo puse un mensaje, ya llevamos en pocos minutos un 9% de ganancia, aseguren ganancia donde ustedes consideren. Pero aseguren las ganancias, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí sabemos o intuimos que la fuerza es otra y que podemos llegar a buscar más. Y eso fue lo que sucedió. En pocos minutos, muy poquitos minutos, se alcanzó un 23%. Un 20% en 30 minutos y si hubieras esperado un poquito más, en una hora un 23%. Indistintamente es muy buena ganancia, muy buena ganancia. Nosotros nos salimos con un 20, la dejamos correr un poquito y ya está. Vimos el 20, vimos el numerito mágico y nos fuimos.
nos fuimos. Aquí, ¿qué tenemos aquí? Bueno, ¿cuál es la principal diferencia? Que hay fuerza en el ADX. Cuando nosotros estamos tomando la operativa, vemos que el ADX está dando la vuelta. No solo en el de 15 minutos, sino en el de 1 hora. En el gráfico de 1 hora, si nosotros nos vamos al viernes, vemos que aquí el ADX empezaba a darse la vuelta, ¿vale? Se da la vuelta con 21 puntos, que aquí vemos el puntaje. Vemos que se da la vuelta con 21 puntos y además vemos que hay fuerza en las bandas de Bollinger con porcentaje. Fíjate la diferencia entre una operativa y la otra. Por eso te respondía, o les respondía, mejor dicho, compañeros, a la pregunta del principio del video, que todo depende de lo que nos digan los indicadores. Al final aquí los indicadores nos estaban dando una información que era, oye, mira, asegúrate la ganancia o el break-even o salte con un 10% y ya está, lo guardas en tu cartera y poquito a poquito va creciendo, o asegúrate por lo menos el break-even, que fue lo que nosotros hicimos aquí. Luego aquí sí que podríamos intuir con esta fuerza que podíamos dejar correr la operativa un poquito más, ¿vale? No salirnos con ese 10%, sino sacarle un poquito más al mercado, y fue lo que terminó sucediendo. Por eso, indistintamente, si tú eres del 10%, si tú eres del tipo de trader que te vas con un 10%, aquí en la primera operativa te fuiste con un 10% y en la segunda te fuiste con otro 10%, es decir, te llevaste un 20%. Ahora, si tú eres del segundo tipo, no, que la dejo correr, vale, la operativa, la primera te salió en break-even, pero en la segunda sacaste un 20%. ¿Vale? Entonces, indistintamente, los seguidores del canal ganaron, y por eso nosotros estamos contentos, porque también ganamos y ganan ustedes siempre y cuando, bajo su propio riesgo, tomen operativas compartiendo nuestro análisis. Indistintamente, nosotros ganamos. O sea, en la primera operativa había indecisión, lo podemos ver en el gráfico de 1 hora y en el del 15 minutos, había indecisión, y en la segunda había fuerza. Pero, insisto, indistintamente ganamos y no perdimos, que es lo importante. Es lo importante. Bien, vámonos con el análisis. Vamos a intentar hacer este video lo más corto posible. Vámonos con el análisis. Primero nos vamos con el gráfico semanal y los invito a ver los videos anteriores para más o menos intuir por dónde van nuestros análisis. Nosotros en el gráfico semanal, la expectativa de que el precio de Bitcoin siga bajando la tenemos, y la información nos las va a dar dos cosas. Lo primero, la vela, esta vela semanal, la información que nos da la vela. Esta vela tendría que cerrar, hay que ver cómo cierra esta vela, porque si esta vela cierra sobre los 85 o más abajo de los 85 o más abajo de la media de la EMA de 100 periodos, pues bueno, ya te digo que eso no es bueno para Bitcoin, pero sí que es bueno para nuestra proyección, que, insisto, nuestra proyección ha sido durante todas estas semanas que de máximos no. O sea, intuimos que si las cosas se dan como lo estamos previendo, de máximos no, sino que por el contrario podríamos llegar a buscar la zona de los 75. Bien, ¿qué más tenemos que tomar en cuenta? Bueno, en el gráfico semanal la información sigue siendo, o la situación mejor dicho, sigue siendo más o menos parecida al resto de videos. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que, por ejemplo, en el Ichimoku ya se dio este cruce, la EMA de 9 rompió la de 26, ya se dio ese cruce, y además estamos viendo un rechazo en las bandas de Bollinger, ¿sí? En la segunda banda de Bollinger, que es esta verde, estamos viendo un rechazo. Vale, esa es la información medianamente nueva que nos da el gráfico semanal. Estamos viendo este rechazo, entonces ninguna de estas cosas que he mencionado es bueno para el precio de Bitcoin, pero sí que es bueno para nuestra proyección. Vale, estoy usando otro ratón, por eso es que me suena. En los videos anteriores no me sonaba porque estaba utilizando mi ratón, el que suelo utilizar, pero tuve que coger este que es un poco antiguo porque se me dañó, así que voy a ver si en el próximo video ya no se escucha el clic del ratón y me pido uno y ya está. Bien, vale, seguimos. ¿Qué queremos ver? También el cierre por debajo de los 89. Si la vela semanal cierra por debajo de los 89, que es una zona de soporte y de resistencia importante para el precio, si cierra por debajo de allí, también es mala señal para Bitcoin y muy buena señal para nuestro análisis. Y por supuesto, se tiene que mantener esto del ADX y el oscilador asombroso, tanto un ADX increyendo, esta línea blanca increyendo, y
pues el oscilador asombroso rojo, ¿vale? Las velas creciendo también, pero hacia abajo, rojo. Eso es lo que queremos ver, por lo menos con nuestros indicadores. Y claramente el concorde, que el concorde se mantenga por fuera, que en las bandas de Bollinger con porcentaje esta media siga subiendo, porque eso nos da un indicador de volatilidad. Eso es lo que queremos para el semanal. Bien, yo voy a insistir lo que he insistido en el resto de videos, y es que todo lo determina el diario. ¿Cuándo vamos a ver si es que vemos esto, ¿no? Si es que vemos esta confirmación de que vamos a buscar la zona que hemos mencionado? ¿Cuándo lo vamos a ver? Todo depende del diario y todo lo determina el diario. No lo sabemos. La realidad es que no lo sabemos, no sabemos cuándo, pero sin duda lo que vamos a ver, sin duda, si vemos la señal que estamos esperando en el gráfico diario, sin duda nos tendríamos que preparar para unos muy buenos cortos, es decir, para unas caídas del precio. O sea, podríamos aprovechar unos muy buenos cortos en el precio si vemos esa especie de señal que estamos esperando en el gráfico diario. Nuevamente, si no han visto los videos anteriores, ¿qué debemos ver en el gráfico diario? Bueno, un giro en el ADX, un giro en nuestro indicador ADX, que se dé la vuelta, ¿vale? Que se dé la vuelta increciendo. Y además un oscilador asombroso rojo, que aquí vemos la primera velita, la primera vela roja, aquí. Un oscilador asombroso rojo y con velas creciendo hacia abajo. Eso es lo que esperamos en un primer momento. Y además, claramente, la salida del concorde, que ya lo estamos viendo cómo empieza a salir la media de la montaña del concorde. Eso es muy interesante y también lo esperamos. Y claramente un movimiento en las bandas de Bollinger con porcentaje, que empiece a haber movimiento, ¿vale? Porque de momento la información que nos da es que, pues bueno, es bajista, ¿vale? O sea, aquí nos está diciendo no hay volatilidad, hay indecisión. Cuando empecemos a ver ese movimiento, esa serie de cosas, esas serían, por así decirlo, las señales de las que hemos hablado anteriormente. Bien, nosotros, como decíamos, también tenemos que tomar en cuenta una serie de factores, y es romper la zona de los 87.500. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos al Ichimoku, nosotros nos vamos aquí, vemos que nos marca la media de 26 una zona de soporte, y además con las líneas que hemos trazado en el canal, eso es una zona de soporte importante para el precio. Entonces, si la rompemos, también sería parte de esa señal bajista que estamos esperando para buscar estas zonas, ¿no? Las zonas de los 75, de incluso los 80, 78, por ahí, ¿vale? Si eso se da, tendríamos la confirmación de lo que estamos previendo en el gráfico semanal. Bien, tenemos que tener mucho ojo con las bandas de Bollinger, que son estas de aquí. ¿Por qué? Porque están muy juntas. Y cuando las bandas de Bollinger se juntan, lo que nos suele indicar es que en muy poquito tiempo va a haber un movimiento importante. Cuando se empiezan a juntar, ¿vale? Suele explotar, por así decirlo. Suele haber un movimiento importante. Bien sea a la alza, bien sea a la baja. Nosotros estamos esperando que sea a la baja por los motivos que hemos mencionado anteriormente. Así que a esa pregunta de cuándo, pues las bandas de Bollinger nos están diciendo ojo, que estamos ya prácticamente cerca. Bien, ¿qué más tenemos que tomar en cuenta? Bueno, el gráfico de 4 horas, pues lo que hemos estado mencionando en los anteriores videos. Tenemos dos cosas a tomar en cuenta. La primera es todos estos patrones que nosotros hemos dibujado. Tenemos dos canales, ¿vale? Vamos a retirarnos un poquito la vista. Tenemos dos canales. El primero es este azul, que está haciendo esto, y nosotros intuimos que va a terminar de hacer esto, porque estamos en la parte alta del canal y lo lógico en los canales es rebotar. Vale, ya por ahí sabemos que existen muy buenas probabilidades de ir hacia abajo. Y luego tenemos este segundo canal más pequeñito, de color rojo, aquí, que lo ha estado respetando, pero lo rompió. Y lo rompió el día de hoy, ¿vale? Lo rompió, y no solo eso, sino que si nosotros marcamos aquí el objetivo de este canal, nosotros hacemos este movimiento, vemos que
bueno, la zona media está en torno a los 86, una zona que ya nosotros tenemos trazado y que podemos esperar. Y además la zona baja, por así decirlo, estaría en torno a los 81, 84, por ahí. O sea, podría buscar esta zona de aquí. Ese es, mejor dicho, un poquito la información que nos está dando estos dos canales, por lo que en ambos intuimos la bajada, ¿vale? Tenemos que ver también el segundo factor, como decía. Tenemos que tomar en cuenta los canales, ¿vale? Tenemos que tomar en cuenta los canales y tenemos que tomar en cuenta aquí que tenemos un cruce de medias. Se vuelve a producir el cruce de medias. La de 20, la EMA de 20 rompe el resto de medias. Entonces, mira cómo el precio está bajando. Vale, eso ya lo estamos viviendo en vivo y en directo. Sé que no es un en vivo, pero bueno, lo estamos viendo en este video. Así que eso lo tenemos que tomar en cuenta, ¿vale? Tenemos que tomar en cuenta el cruce de medias. Tenemos que tomar en cuenta que el precio también nos está marcando el Ichimoku como una resistencia. Estamos usando la EMA de 9 periodos como una resistencia. Eso ya suele ser una señal bajista, por así decirlo. Y también tenemos que tomar en cuenta que estamos un poquito surfeando, empezando a surfear esta ola, estas bandas de Bollinger las estamos empezando a surfear. Así que bueno, ojo con los próximos movimientos del precio, porque pareciera que nos quiere terminar de confirmar lo que ya hemos estado hablando en anteriores videos. Y bueno, si el de 4 horas empieza a dar pistoletazos, indiscutiblemente el de un día también lo va a empezar a dar, y lamentablemente para Bitcoin, pues bueno, tendríamos la confirmación de lo que hemos visto en los gráficos semanales. Bien, ¿qué más queremos ver en el gráfico de 4 horas? Bueno, tenemos que ver lo que siempre hablamos, ¿no? Bueno, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que el supertrend ya lo rompió, lo ha respetado en múltiples oportunidades, lo respetó aquí, lo respetó aquí, lo respetó aquí y lo rompió. El día de hoy lo rompió, así que ese es otro señal que nos está dando el precio. ¿Dónde está el pistoletazo? ¿Qué información tenemos que tomar en cuenta? Bueno, que la DX se está dando la vuelta, está increyendo, por así decirlo, se está dando la vuelta, y además tenemos intención bajista por parte del oscilador asombroso. Están las velas rojas y además están hacia abajo, ¿no? Están creciendo hacia abajo. ¿Qué otra información queremos ver o tenemos que tomar en cuenta? Pues la banda de Bollinger con porcentaje, que es lo único que medio nos chirría un poco del análisis, y es que estamos en la parte baja. Pero fíjense que se está dando la vuelta, y como esto haga esto y el resto se mantenga como lo estamos viendo, una DX creciendo, pues bueno, podemos esperar movimientos importantes hacia abajo. Lo que sí que tenemos que tener mucho cuidado, ya para concluir el video, es que en el gráfico de 1 hora ya tenemos una DX desarrollado, 51 puntos, y estamos en la parte baja del RSI. Eso lo que nos quiere decir es que tenemos que tener cuidado, mucho cuidado para el momento, ¿vale? Para definir el momento de entrada. El gráfico de 1 hora no es tan importante a la hora de hacer análisis. Es importante a la hora de entrar o salir de una operativa en el mercado de futuros, ¿vale? Entonces, cuando vemos el gráfico de 1 hora, el análisis lo hacemos en el de 4, en el de un día, en el de una semana, para ir siempre a favor de la tendencia. Pero el momento de entrada y de salida nos lo da el gráfico de 1 hora. Entonces, ojito con lo que tenemos aquí, ojito con la volatilidad que podamos tener, con la especie de indecisión que podamos tener, porque está desarrollado, ¿vale? Pero el análisis es el que es en base al de 4 horas y al de un día. Claramente nuestro análisis ya lo hemos hecho en otros videos, y aquí lo que hemos visto son un poco las señales que nos va a dar el precio para que se produzca lo que nosotros estamos previendo. Si esas señales las empezamos a ver, ustedes están advertidos, tal como lo hemos estado haciendo en los últimos videos. Y bueno, ya saben, de momento no esperamos máximos, como lo hemos mencionado anteriormente. El panorama está como está. Mientras no haya un cambio en este panorama, no estamos esperando máximos en el precio. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy, que hayan aprovechado las oportunidades que traemos en el canal.
Insisto, siempre bajo su propio riesgo y su propio análisis. Y bueno, si te gustó, si quieres seguir aprovechando estas oportunidades o quieres aprovecharla en el futuro, no olvides suscribirte, dale a like, dale a la campanita, comenta. Y bueno, escríbenos, ¿no? Escríbenos, tenemos un correo electrónico, nos puedes escribir si tienes dudas, a nosotros nos encanta. Bueno, a mí personalmente me encanta la enseñanza, me encanta hablar, me encanta enseñar, despejar dudas. Y esto al final me encanta porque aprendemos todos, ¿no? Aprenden ustedes que me ven y aprendo yo día a día haciendo análisis, resumiendo, hablando y bueno, llevando a la práctica y al examen, por así decirlo, porque no hay mejor examen que publicar tú esto que yo hago y ver qué pasa, ¿no? De momento seguimos de racha. Esto claramente nunca va a ser siempre así, ¿no? Pero de momento seguimos de racha. Al final esto son probabilidades. Hay días que se gana, hay días que se pierde, pero de momento no hemos perdido. Hemos siempre salido o en break-even o con muy buenas ganancias. Así que un saludo y hasta pronto.